Entonces, buenas tardes, buenas noches compañeros y tutor. Eh, el día de hoy, la noche de hoy, quisiera sustentarles a ustedes el trabajo de la fisiología del sistema auditivo. Lo hago por estos medios, ya que no poseo pues los programas no poseo ni la máquina ni los programas pues para hacer el video exigido por la rúbrica de actividades, pero considero pues que lo importante es como el empeño que se le pongan a la cuestión y tratar de hacer las cosas pues por los medios posibles. Lo voy a hacer por medio de esta cámara. Entonces, sin más preámbulos, voy a comenzar. Bueno, primero que todo, mi nombre es Diego Fernando Bonilla, del CEAD José Acevedo y Gómez, del grupo 614, estudiante de una tecnología en producción de audio. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, perdón, ya como un poquito con la cámara para que se alcance a notar un poquito. Ok, perdón, vamos a hacer acá. Entonces, listo. Un poquito, listo. Entonces, mi nombre es Diego Fernando Bonilla y quisiera hablarles hoy de la fisiología del sistema auditivo. Quisiera hablarles de la fisiología del sistema auditivo. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Entonces decimos que vamos a hablar un poco de lo que es el sentido de la audición, el oído externo, el oído medio y el oído interno. Entonces, y posteriormente vamos a hablar del espectro audible y el umbral auditivo. Vemos un diagrama y la idea central, la fisiología del sistema. Todos estos temas están basados, tienen como idea central, como lo podemos ver acá, la fisiología del sistema auditivo como primera idea principal. Entonces vamos a cerrar acá. Listo. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una pequeña introducción que dice: en el siguiente trabajo se examina la estructura y el funcionamiento del oído, anatomía, fisiología del aparato auditivo, haciendo énfasis en aquellas partes y estructuras más importantes. Decimos que el sentido de la audición, la generación de sensaciones auditivas en el ser humano es un proceso extraordinariamente complejo, el cual se desarrolla en 3 etapas básicas. Les decimos acá, tenemos un cuadro, como lo podemos ver, tenemos una estructura donde del sentido de la audición tiene 3 etapas. Hacemos acá que la primera etapa es la captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras. En la segunda etapa es la conversión de la señal acústica o mecánica en impulsos nerviosos y transmisión de dichos impulsos hasta los centros sensoriales del cerebro. Y la tercera es procesamiento neural de la información codificada en forma de impulsos nerviosos. Comenzamos un poco con la región periférica del sistema auditivo. El oído o región periférica se divide usualmente en 3 zonas llamadas oído externo, oído medio, oído interno, de acuerdo a su ubicación en el cráneo. Entonces acá, como podemos ver, en el oído externo podemos ver en el pabellón auricular, podemos ver orificios auditivos, conducto auditivo externo, que viene siendo que podemos ver acá, el martillo, el yunque, el estribo,
que vienen siendo ya parte del oído medio, y otras partes que componen, que ya iremos explicando a medida que avance la exposición. Continuamos con... bueno, voy a hacer acá una pequeña aclaración. Los estímulos sonoros se propagan a través de estas zonas, sufriendo diversas transformaciones hasta su conversión final en impulsos nerviosos, o sea, pasando por todo el oído, pasando por todo el sistema auditivo. Entonces vamos a hablar un poco del oído externo. Entonces el oído externo está formado por el pabellón auricular u oreja, el cual dirige las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo a través del orificio auditivo. Acá, como podemos ver, tenemos estas ondas que van pasando por el orificio auditivo. La función del oído externo como tal es el de recolectar las ondas sonoras y encauzarlas hacia el oído medio. Otro de los propósitos del oído externo es proteger las delicadas estructuras del oído medio contra los daños y minimizar la distancia del oído interno al cerebro. Entonces acá vamos a hablar un poco del conducto auditivo, que viene siendo este es el conducto auditivo. Acá podemos verlo ya, pues como tal en el sistema auditivo. Entonces acá podemos leer que es un tubo de unos 2 centímetros de longitud, el cual influye en la respuesta en frecuencia del sistema auditivo, acá podemos dar una explicación más o menos de lo que se transporta, de cuál es la función del sistema auditivo, del conducto auditivo. Se puede decir que también, dada la velocidad de la propagación del sonido en el aire, que es aproximadamente 334 metros sobre segundo, esta longitud corresponde a un cuarto de la longitud de onda de señal sonora de unos 4 kHz, motivo por el cual el aparato auditivo presenta una mayor sensibilidad a las frecuencias cercanas a los 4 kHz. Entonces, este conducto auditivo presenta una sensibilidad a esos sonidos para cuando llegue a los huesillos, ¿no? Presenta esa pequeña sensibilidad. Respuesta en frecuencia y localización de la fuente de sonido. Entonces, adicionalmente, el pabellón auricular, la cabeza y los hombros contribuyen a una modificación del espectro de una señal sonora. O sea, lo que es el pabellón de la oreja, como podemos ver acá, la cabeza y los hombros, eso de ahí puede partir que se modifique una señal sonora, ¿no? Entonces estas señales que entran al oído sufren efectos de difracción. La difracción es un fenómeno característico de las ondas que se basan en la desviación de estas cuando encuentran un obstáculo o al atravesar una rendija. Como podemos ver acá en este ejemplo, acá podemos decir que estas son las ondas. Al pasar por estas rendijas se esparcen por todo un espacio. Es lo mismo que pasa con la propulsión de un agua, la propulsión del agua cuando pasa por una boquilla muy estrecha, ¿no? Se esparce el agua, pero en partes muy pequeñas, en moléculas muy pequeñas.
Entonces quisiera hablar un poco de lo que es el oído medio. El oído medio está constituido por una cavidad llena de aire, dentro de la cual se encuentran tres huesillos denominados martillo, yunque y estribo, unidos entre sí en forma articulada. Acá los podemos ver: martillo, yunque y estribo. Estos tres huesillos forman un mecanismo que cuando entra el sonido los tres se mueven sincronizadamente. Entonces, adicionalmente podemos apreciar en la imagen uno de los extremos del martillo se encuentran adheridos al tímpano, mientras que la base del estribo está unido mediante un anillo flexible, que es este anillo flexible, a las paredes de la ventana oval, que viene siendo esta ventana oval que vemos que está acá. Esta es la ventana oval. ¿Qué es la ventana oval? Es un orificio que constituye la vía de entrada del sonido al oído interno. Esa es la... Entonces acá, propagación del sonido y acople de impedancias. Entonces los sonidos formados por oscilaciones de las moléculas del aire son conducidos a través del conducto auditivo hasta el tímpano, como podemos ver acá. Esa es la primera imagen, ¿no? Está acá la primera imagen. También podemos decir que los cambios de presión en la pared externa de la membrana timpánica asociados a la señal sonora hacen que dicha membrana vibre siguiendo las oscilaciones de cada señal, de dicha señal. Esa es más o menos como la función del oído medio, donde se encuentran los tres huesillos, ¿no? Que es un mecanismo compacto. Se unen los tres huesillos y se mueven de una forma sincronizada, digámoslo así. Entonces hablemos un poco del oído interno. El oído interno representa el final de la cadena de procesamientos mecánicos del sonido, y en el que se lleva a cabo tres funciones primordiales: el filtraje de la señal sonora, transducción y generación probabilística del impulso nervioso. Acá podemos ver mejor. Acá podemos ver un poco de lo que es el oído interno, ¿no? Entonces el funcionamiento del oído interno: en el oído interno la onda sonora se estimula un líquido, que a la vez ese líquido estimula también las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Acá podemos ver el oído interno, que tiene forma como de un caracol, si lo ven. Y acá, este es el líquido que hace que estas células ciliadas se activen. Estas células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro, por medio de estos conductos hacia el cerebro. Es más o menos el funcionamiento del sistema auditivo como tal. Entonces acá ya en el cerebro ya se decodifica estos impulsos que pasan ya por todo el oído, produciéndose entonces el fenómeno de la audición, de lo que nosotros conocemos como la audición. Acá en el video les voy a el video completo de donde saqué todo, se los voy a enviar voy a subirle al archivo a un drive para que lo observen en una carpeta. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los queridos compañeros y al apreciado tutor.